Mi esposo me golpeó frente a sus amigos y se rieron como si fuera drama. Pero cuando llegué a casa esa noche más tarde, uno de ellos había dejado una nota debajo de mi puerta. Necesitas irte antes del viernes. Miré fijamente esas palabras hasta que se difuminaron. Mis manos empezaron a temblar tan fuerte que casi dejé caer el teléfono. Le escribí preguntando cómo lo sabían, pero los 3 puntos aparecieron y desaparecieron, por lo que se sintió como una eternidad antes de que llegara su respuesta. Roberto llegó a casa temprano. Vio que tu auto había desaparecido. Llamó a Carlos. Te están buscando ahora. Agarré mi bolsa y corrí a mi auto. El estacionamiento estaba vacío excepto por una camioneta 2 filas más allá que no había notado antes. Ventanas azul oscuro polarizadas. No podía distinguir si había alguien adentro. Mis llaves se me cayeron de las manos mientras abría la puerta y me lancé al asiento del conductor. Cerré las puertas inmediatamente y encendí el motor. Las luces delanteras de la camioneta se encendieron. Retrocedí tan rápido que mis llantas chirriaron. La camioneta avanzó, bloqueando mi salida. Puse en drive y fui en dirección opuesta, tomando el sendero estrecho entre el edificio del motel y los contenedores de basura. Mi espejo lateral golpeó la pared de ladrillo. La camioneta no pudo seguir, demasiado ancha para el espacio. Salí a la calle trasera y pisé el acelerador a fondo. En mi espejo retrovisor, vi la camioneta retroceder y desaparecer alrededor del edificio. Tomé vueltas al azar, verificando constantemente si alguien me seguía. Después de 20 minutos manejando en círculos, me detuve en el estacionamiento de un restaurante de 24 horas y me quedé ahí con el motor encendido, tratando de pensar. Mi teléfono sonó. Roberto. Lo dejé ir al buzón de voz. Llamó una y otra vez. En la 4ª llamada contesté, pero no dije nada. ¿Dónde estás?, dijo. Su voz estaba calmada, lo que me asustó más que si hubiera gritado. Pensé en colgar, pero algo me detuvo. Quería escuchar lo que diría, cómo trataría de explicar todo esto. Bebé, ven a casa, tenemos que hablar. Había ruido de fondo, voces que reconocía, Carlos y tal vez Miguel, aunque no estaba segura. Lo estás haciendo más difícil de lo que necesitas ser. Lo que sea que pienses que está pasando, te equivocas. Colgué y apagué mi teléfono. Luego saqué la batería como había visto en las películas, aunque no tenía idea si eso realmente funcionaba. Me quedé sentada en el estacionamiento del restaurante hasta que empezó a amanecer, observando cada auto que pasaba. A las 6 de la mañana, entré y ordené café. La mesera tenía tal vez 60 años, con ojos cansados y una etiqueta con el nombre que decía Dolores. Me sirvió café sin comentarios y me dejó sola en el asiento del fondo. Traté de determinar qué hacer después. Ir a la policía parecía imposible. ¿Y qué decir? ¿El amigo de mi esposo me advirtió sobre algo que escuchó? ¿Roberto compró cuerda y una lona? Nada de eso probaba algo. Había visto suficientes episodios de esos programas policíacos para saber cómo funcionaba. Llamarían a Roberto. Él diría que estaba teniendo una crisis de salud mental. Probablemente me mandarían a casa con él. No podía llamar a mi mamá. Me había estado diciendo durante 3 años que había cometido un error casándome con Roberto, que era controlador y malo, y me arrepentiría. Lo defendí tantas veces, corté contacto con ella cuando presionaba demasiado. La idea de llamarla ahora y admitir que tenía razón me dolía el estómago. Mi papá había muerto cuando tenía 19 años. Ataque cardíaco en su escritorio en el trabajo. A veces me preguntaba qué habría dicho sobre Roberto, si lo habría visto como realmente era, como lo hizo mamá. Papá siempre había sido bueno leyendo a las personas. Había trabajado en ventas toda su vida y decía, aprendes a identificar mentirosos temprano o no duras mucho. Lo extrañaba de una manera que a veces se sentía física, como un peso presionando mi pecho. Tenía un hermano, pero no habíamos hablado en 2 años. No desde que Roberto se había emborrachado en una barbacoa familiar y dijo cosas que cruzaron una línea. Mi hermano quería que me fuera entonces. Tuvimos una pelea gritando en la cocina de mi mamá. Había llamado a Roberto controlador y tóxico. Yo lo había llamado celoso y crítico. No habíamos hablado desde entonces. Había elegido a Roberto sobre mi propio hermano, y ahora estaba sentada en un restaurante al amanecer sin tener a dónde ir. La mesera regresó y llenó mi café. Miró mi cara, el moretón que probablemente era visible ahora en la luz de la mañana, pero no dijo nada. Solo puso un plato de tostadas que no había ordenado. Por cuenta de la casa, dijo. Te ves como si lo necesitaras. Logré agradecerle. Las tostadas se quedaron sin tocar mientras trataba de formar un plan. Tenía 800 euros en mi nueva cuenta. Las 3 noches en el motel ya estaban pagadas, pero no podía regresar ahí. Tenía medio tanque de gasolina. Mi bolsa tenía algo de ropa, mis medicamentos, mi cepillo de dientes, mi uniforme de trabajo de la farmacia, un cargador de teléfono. No lo suficiente para empezar de nuevo en algún lugar, pero tal vez suficiente para desaparecer por un tiempo. La puerta del restaurante se abrió
y entró un hombre, alto, usando una gorra de béisbol calada. Mi corazón se detuvo hasta que se volteó y vi que no era nadie que conociera, solo un trabajador de construcción, aquí para el desayuno. Pero el pánico que me había inundado no se desvaneció. Se instaló en mis huesos como algo permanente. Dejé dinero en la mesa y salí. El aire matutino estaba frío y me di cuenta de que había dejado mi chaqueta en el motel. La buena. El abrigo de invierno pesado que me había costado casi 200 euros. Me subí al auto y simplemente empecé a manejar. Sin destino, solo lejos. Por 3 horas, manejé en direcciones al azar, tomando salidas sin planear, doblando en calles que nunca había visto. Pasé por pueblos pequeños que parecían olvidados por el tiempo. Escaparates con tablas clavadas, iglesias con campanarios desmoronándose, gasolineras donde los precios aún se mostraban en esos carteles mecánicos antiguos. Terminé en un pueblo del que nunca había escuchado, el tipo de lugar con un semáforo y una oficina postal que parecía de los años 50. Me estacioné cerca de una biblioteca y me quedé ahí tratando de decidir qué venía después. Fue entonces cuando recordé algo. Hace 2 años, había ido a una conferencia de capacitación laboral en otro estado. Mi compañera de cuarto del fin de semana había sido una mujer llamada Bethany, de nuestra oficina regional. Nos habíamos quedado despiertas hasta tarde, hablando de la manera en que lo haces con extraños, que sabes que probablemente nunca volverás a ver. Me contó sobre dejar a su ex esposo, sobre el refugio que la había ayudado, sobre cómo le habían dado recursos y la conectaron con un abogado que trabajaba gratis, sobre cómo había reconstruido toda su vida de la nada y había sido difícil pero valió la pena. No podía recordar el nombre del refugio, pero recordaba que estaba en la ciudad donde había sido la conferencia, unas 4 horas de aquí. Saqué mi teléfono, luego recordé que había quitado la batería. La volví a poner. Lo encendí solo lo suficiente para buscar recursos de violencia doméstica en esa ciudad. Luego, lo apagué de nuevo inmediatamente. Mis manos estaban temblando todo el tiempo, esperando que Roberto supiera de alguna manera que lo había encendido, que de alguna manera me rastreara a través de esos 30 segundos de conectividad. Había 3 refugios listados. Memoricé la dirección del más cercano. Luego quité la batería otra vez. Me senté en el estacionamiento de la biblioteca y traté de imaginar llamar a uno de esos números, decir las palabras en voz alta. Mi esposo me golpeó. Mi esposo está planeando lastimarme. Mi esposo compró cuerda y una lona, y tengo miedo. Las palabras se sentían demasiado grandes, demasiado reales. Necesitaba gasolina y comida, y descifrar cómo hacer que 800 euros duraran el mayor tiempo posible. Había una gasolinera al frente de la biblioteca. Llené el tanque y entré para pagar en efectivo. El empleado era joven, tal vez 20 años, con audífonos puestos. Apenas me miró. Solo tomó mi dinero, me dio cambio y regresó a revisar su teléfono. Compré una bolsa de papas fritas y una botella de agua. Mientras salía, noté un tablero de anuncios cerca de la puerta cubierto de volantes. Alguien buscando un perro perdido, una comida de iglesia programada para el domingo, cuartos en renta, lecciones de guitarra, servicios de niñera. Un volante me llamó la atención. Posición de limpieza disponible. Pago diario en efectivo. No se necesita experiencia. Había un número de teléfono con pestañas que podías arrancar. Tomé una de las pestañas y regresé a mi auto. Era viernes ahora, el día sobre el que Miguel me había advertido. Lo que sea que Roberto había estado planeando para el sábado, no había pasado porque me había ido. Pero eso no significaba que estuviera a salvo. Solo significaba que la línea de tiempo había cambiado. Me estaba buscando. Carlos me estaba buscando. Tal vez los otros también. Manejé a la dirección del volante. Era una compañía de limpieza pequeña, del tipo que hace oficinas y propiedades de renta. La dueña era una mujer llamada Patricia, que parecía que podría haber sido mi abuela. Cabello gris corto, lentes en una cadena, zapatos sensatos. Me preguntó si tenía identificación. Le mostré mi licencia de manejar, esperando que no mirara muy de cerca la dirección, el hecho de que claramente no era de aquí. La estudió. Luego estudió mi cara. El moretón era visible. Había verificado en el espejo del baño de la gasolinera, morado y amarillo, extendiéndose hasta mi mandíbula. Algunas personas podrían haber pretendido no notarlo. Patricia lo miró directamente. Necesito a alguien que pueda empezar hoy, dijo. Puedo pagar 60 euros en efectivo por 4 horas de trabajo. Limpias 3 propiedades de renta de las que acaban de mudarse inquilinos. Baños, pisos, ventanas, todo. ¿Crees que puedas manejarlo? Le dije que sí antes de que terminara de explicar el trabajo. Me entregó materiales de limpieza y una lista de direcciones. Dijo que podía usar mi propio auto y me reembolsaría la gasolina. Las propiedades estaban todas dentro de unas pocas millas unas de otras. Verificaría mi trabajo al final, y si estaba bien, tendría más mañana. El trabajo era duro, físico, sin pensar, exactamente lo que necesitaba. Tallé baños, trapeé pisos y limpié zócalos.
Me dolía la espalda y mis manos se lastimaron con los químicos. Pero por 4 horas, no pensé en Roberto o Carlos o lo que podría estar pasando en casa. Solo me enfoqué en quitar la espuma de jabón de los azulejos de la ducha y asegurarme de que no hubiera rayas en los espejos. Patricia me encontró en la última propiedad para verificar mi trabajo. Caminó lentamente, pasando su dedo por las superficies, verificando detrás de los electrodomésticos, abriendo gabinetes para asegurarme de que había limpiado adentro. Cuando salió, me entregó 3 billetes de 20 euros. «Hiciste buen trabajo», dijo. «¿Puedes regresar el lunes?» Le dije que sí. Escribió su número de teléfono y me dijo que llamara el domingo por la noche para confirmar. Mientras me iba, me detuvo. «Ese moretón», dijo. «No es mi asunto. Pero si necesitas recursos, hay un refugio para mujeres unas 4 horas al norte. Ayudaron a mi sobrina hace unos años. Buena gente, discreta». Me dio una mirada significativa, luego regresó a su camioneta. Me senté en mi auto y conté el dinero. 60 euros. No era mucho, pero era algo que había ganado yo misma, algo que Roberto no me había dado o controlado. Lo agregué al efectivo que me quedaba y traté de calcular cuánto tiempo podría sobrevivir. La comida eran tal vez 30 euros a la semana si era cuidadosa. La gasolina dependería de cuánto manejara. El motel era el gasto grande, 45 euros por noche. No podía pagarlo por mucho tiempo. El refugio estaba a 4 horas de distancia. Podía manejar ahí ahora, pero ¿qué pasaría con el trabajo de limpieza? Patricia había dicho lunes. Si desaparecía, perdería ese ingreso. Pero quedarme aquí se sentía peligroso, incluso en un pueblo donde nadie me conocía. Roberto era ingenioso cuando quería hacerlo. Tenía amigos, conexiones. Carlos trabajaba en seguridad y conocía gente que podía rastrear teléfonos y tarjetas de crédito. Decidí hacer un compromiso. Encontraría un motel diferente en un pueblo diferente en algún lugar entre aquí y el refugio. Trabajaría para Patricia el lunes y ahorraría más dinero. Luego decidiría qué venía después. Se sentía como un plan, incluso si era apenas más que supervivencia. Manejé por 1 hora antes de encontrar un motel que se veía aceptable. El empleado no hizo preguntas cuando pagué en efectivo por 2 noches. El cuarto era pequeño y olía a cigarrillos rancios, pero la puerta se cerraba con llave y las ventanas tenían cortinas que podía cerrar. Había una Biblia en el cajón al lado de la cama. Una tarjeta de nota metida adentro con un número de teléfono para una línea de crisis. Me pregunté cuántas personas se habían sentado en este mismo cuarto, desesperadas y asustadas tratando de descifrar qué venía después. Me senté en la cama y finalmente me permití llorar. No sollozos dramáticos como en las películas, solo lágrimas silenciosas que no se detenían. Lloré por el matrimonio que pensé que tenía, por la persona que había sido antes de conocer a Roberto, confiada y feliz y completa, por el hecho de que mi cara dolía y estaba sola en un cuarto de motel con miedo por mi vida, por mi hermano que había tenido razón y a quien había alejado, por mi papá, que no estaba aquí para ayudarme a descifrar esto, por mi mamá, a quien aún no podía enfrentar. Cuando finalmente me detuve, estaba oscuro afuera. No había comido nada excepto las papas de la gasolinera. Había una pizzería al otro lado de la calle. Ordené una pizza pequeña de queso y la comí sentada en la cama del motel, viendo TV sin sentido con el volumen bajo. Algún reality show sobre gente renovando casas. Todos en pantalla se veían felices y limpios y seguros. Sus problemas eran cosas como elegir entre encimeras de granito y cuarzo. Los envidiaba tanto que dolía. Mi teléfono aún estaba apagado. Me preguntaba si Roberto aún estaba llamando, si me había reportado como desaparecida, si la policía me estaba buscando o si estaba manejando esto en privado. Miguel había dicho que habían estado hablando sobre la cabaña, sobre hacer que pareciera un accidente. Eso sugería que Roberto tampoco quería que la policía estuviera involucrada, lo que significaba que estaba planeando algo lo suficientemente malo como para no poder arriesgar una investigación. Pensé en Miguel, en por qué me había ayudado. La historia de su hermana había sonado real de la manera que la contó, plana y triste y específica. Pero realmente no lo conocía. Había estado en ese juego de póker. Se había reído con los otros cuando Roberto me golpeó. Tal vez la advertencia era parte de algún juego que no entendía. Tal vez todo esto era una trampa y estaba caminando directamente hacia ella. Pero la cuerda y la lona eran reales. Había visto el estado de cuenta de la tarjeta de crédito yo misma. Eso no era algo que pudiera malinterpretar o exagerar. Roberto había comprado suministros que necesitarías para contener a alguien, para envolver algo, para limpiar después de algo terrible. Traté de recordar cuándo las cosas se habían puesto mal. No los golpes, eso era nuevo, pero el control. Había empezado pequeño. Roberto queriendo saber dónde estaba, molestándose si no respondía mensajes inmediatamente, diciéndome que ciertas amigas eran malas influencias, que mi mamá era manipuladora y debía establecer límites, que mi hermano tenía celos de lo que teníamos. Al principio, se había sentido como si se preocupara, como si me estuviera protegiendo.
Mis amigas pensaron que era romántico lo atento que era, como siempre quería estar conmigo. Yo también lo pensé. Me sentía especial, elegida. Me recogía del trabajo, incluso cuando tenía mi auto ahí. Llamaba durante mi hora de comida solo para escuchar mi voz. Me enviaba mensajes durante el día preguntando qué estaba haciendo, con quién estaba. Pensé que significaba que me amaba. Luego era la manera en que me vestía, la manera en que hablaba con otros hombres, incluso cajeros en el supermercado, la manera en que gastaba dinero aunque trabajaba tiempo completo y pagaba la mitad de nuestras cuentas. Decía que era demasiado sensible cuando me molestaba, que estaba creando drama, que las parejas normales hablaban las cosas y yo estaba haciendo montañas de granitos de arena. Que su exnovia también había estado loca, siempre acusándolo de cosas que no hacía. Debería haber escuchado eso como una advertencia. Pero en lugar de eso, trabajé más duro para ser diferente, para ser mejor, para no ser loca como su ex. Para cuando me di cuenta de que estaba caminando sobre cáscaras de huevo todo el tiempo, tratando de anticipar sus humores y evitar su ira, se sentía demasiado tarde para irme. Estábamos casados. Teníamos un contrato de renta juntos. Todas nuestras finanzas estaban enredadas. Mi auto estaba a nombre de ambos. Mi teléfono estaba en su plan. Y cada vez que pensaba en contarle a alguien lo que estaba pasando, escuchaba su voz en mi cabeza diciéndome que estaba exagerando, que estaba siendo dramática, que nadie me creería de todos modos porque desde afuera nos veíamos perfectos. La bofetada durante la noche de póker había sido una línea cruzada, algo que incluso él no podía explicar como que yo fuera dramática. Por eso me jaló a su regazo inmediatamente. Besó mi mejilla. Lo hizo parecer juguetón. Pero los chicos habían visto, sabían, y aparentemente Carlos tenía pensamientos sobre lo que debía pasar después, sobre enseñarme una lección, sobre manejar propiedad. Debí haberme quedado dormida porque desperté con luz solar filtrándose por la abertura en las cortinas. Era sábado, el día para el que Roberto había estado planeando algo. Me pregunté si aún había ido a la cabaña, si Carlos y los otros lo habían encontrado ahí, si estaban enojados por planes desperdiciados, o si simplemente lo habían reprogramado, si me estaban buscando ahora mismo. Me bañé y me cambié a ropa limpia de mi bolsa. En el espejo del baño, el moretón se veía peor. El morado se había extendido y oscurecido. Traté de cubrirlo con maquillaje, pero no tenía los productos correctos. Solo lo hizo verse gris y obvio, como si estuviera tratando de esconder algo, lo cual supongo que era. Había una tienda de todo por €1 al lado de la pizzería. Caminé y compré corrector, tratando de igualar mi tono de piel bajo las luces fluorescentes duras. También compré un teléfono prepagado, el más barato que tenían, 29 euros con una tarjeta SIM que venía con una pequeña cantidad de minutos y datos. El paquete decía que era irrastreable, de lo cual no estaba segura si era verdad, pero me hizo sentir ligeramente más segura. De vuelta en el cuarto del motel, configuré el teléfono prepagado y transferí los números importantes de mi teléfono real, el número de Patricia, el número del refugio, el número de mi mamá, aunque no podía imaginar llamarle aún. Dejé mi teléfono real apagado, batería removida, envuelto en una toalla en mi bolsa como si pudiera explotar. Pasé el sábado sin hacer nada, viendo TV, comiendo snacks de máquinas expendedoras, tratando de no pensar en lo que podría estar pasando en casa. Cada vez que un auto se estacionaba en el lote del motel, mi corazón se aceleraba. Pero siempre eran solo otros huéspedes, gente con equipaje e hijos, viajeros normales con vidas normales. Una familia con 2 niños pequeños que corrían por el estacionamiento jugando al gato y al ratón mientras sus padres descargaban el auto. Los observé a través de la cortina y sentí envidia de su cotidianidad. El domingo, llamé a Patricia en el teléfono prepagado. Contestó al segundo timbre y pude escuchar TV de fondo, algún programa de concursos con risas grabadas. Le dije que podía trabajar el lunes. Dijo que nos encontráramos en su oficina a las 8 de la mañana. Pregunté si podría haber más trabajo durante la semana. Dijo posiblemente, dependiendo de cómo fueran las rentas. Sonó complacida de que hubiera llamado. Los trabajadores confiables eran difíciles de encontrar, dijo. Después de colgar, me acosté en la cama y miré al techo. Había una mancha de agua con forma de nube, o tal vez un perro. La miré hasta que mis ojos se llenaron de lágrimas. Esta era mi vida ahora. Moteles baratos y trabajos de limpieza, constantemente mirando sobre mi hombro. No se sentía real, se sentía como algo que le estaba pasando a alguien más. Y yo solo estaba observando desde la distancia. Pensé en Roberto, en el hombre del que me había enamorado hace 4 años. Había sido encantador entonces, divertido, atento de maneras que se sentían bien en lugar de sofocantes. Me traía café al trabajo como sorpresa. Recordaba pequeñas cosas que mencionaba de pasada. Mis amigas habían tenido envidia de lo romántico que era, como siempre mandaba flores. Cómo planeaba noches de cita elaboradas. ¿Cuándo había desaparecido ese hombre o había existido alguna vez?
Tal vez el encanto siempre había sido una máscara. Tal vez solo había sido demasiado ingenua para verlo. O tal vez cambió gradualmente, y yo cambié con él como una rana en agua hirviendo, sin notar la temperatura subiendo hasta que fue demasiado tarde para saltar. Mi teléfono, el prepagado, sonó. No reconocía el número. Por un momento, consideré no contestar, pero podría haber sido Patricia llamando desde un número diferente o algo importante. Contesté sin decir hola, solo escuché. Era Miguel. No cuelgues, dijo rápidamente. Por favor, necesito decirte algo. Casi colgué de todos modos, pero la curiosidad me detuvo. Pregunté cómo había conseguido este número. Dijo que había llamado a Patricia. Le dijo que era mi hermano. Dijo que había una emergencia familiar. Ella le había dado el número desde el que había llamado. Se me cayó el estómago. Si Miguel podía encontrarme, Roberto también podía. Empecé a tirar cosas en mi bolsa, preparándome para correr. Mis manos estaban temblando tanto que apenas podía cerrar la cremallera. Espera, dijo Miguel. Debe haberme escuchado moverme. No le voy a decir, lo juro. Necesito hablar contigo, decirte lo que pasó ayer. Dejé de moverme, pero mantuve mi bolsa en la cama. ¿Lista? Pregunté qué había pasado dónde. La cabaña, dijo. Fueron ayer. Roberto y Carlos y otros 2 tipos, Vince y Coleman, tipos del trabajo de Carlos. Estaban planeando llevarte ahí. Carlos dijo que necesitaban enseñarte sobre respeto, sobre lealtad. No sé exactamente lo que iban a hacer, pero Roberto siguió hablando sobre cómo entenderías después, cómo serías diferente, más manejable. Me sentí enferma. Me senté en la cama porque mis piernas ya no me sostenían. El cuarto giraba ligeramente. Pregunté si él había estado ahí. No, dijo Miguel. Les dije que tenía que trabajar. No podía ser parte de eso. Fueron sin mí. Me dijeron algunos nombres feos, pero fueron. Entonces, ¿por qué estás llamando? ¿Qué quieres? Porque necesito que sepas algo, dijo. Cuando regresaron, Carlos estaba furioso. Dijo que habías arruinado todo huyendo, que te hacía ver culpable, que ahora tenían suministros y no los necesitaban. Roberto estaba más calmado al respecto. Dijo que regresarías eventualmente, que no tenías a dónde ir, que necesitarías dinero, necesitarías tu trabajo, necesitarías acceso a tus cosas, que tendrías que regresar y entonces estarían listos. Pregunté si se suponía que eso me hiciera sentir mejor. Miguel estuvo silencioso por un momento. Podía escuchar tráfico de fondo. Estaba afuera en algún lugar. Estoy llamando porque ya no te están buscando, dijo. No activamente. Carlos quería contratar a alguien para rastrearte, pero Roberto lo disuadió. Dijo que lo mejor era esperar, que necesitarías dinero eventualmente, necesitarías acceder a tu cuenta bancaria, que la cuenta era conjunta, así que podía ver cuándo la usabas. Congeló la cuenta en realidad. Le puso un bloqueo para que no puedas sacar nada más. Mis 800 euros estaban en una cuenta diferente, una que él no conocía, pero todo mi dinero de la farmacia, mis depósitos directos, esos iban a la cuenta conjunta. No tendría acceso a mis propios cheques de pago. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté. Carlos se estaba jactando sobre eso anoche en Shooters, ese bar en la Quinta, hablando fuerte sobre cómo su amigo tenía una esposa que se salió de control. Cómo habían tenido un plan para arreglarlo. Cómo habías entrado en pánico y corrido, pero regresarías. Estaba borracho, diciendo demasiado. Grabé parte de eso en mi teléfono. ¿Por qué? Miguel suspiró. Porque mi hermana no tenía prueba. Cuando finalmente trató de dejar a su esposo de verdad, para siempre, fue su palabra contra la de él. Nadie le creyó. No tenía evidencia. Si decides ir a la policía, necesitarás más que solo tu historia. Necesitarás documentación, prueba, algo concreto. No sabía qué decir. Miguel había estado en ese juego de póker. Se había reído cuando Roberto me golpeó. Se había quedado ahí con los otros e hizo bromas sobre esposas dramáticas, pero ahora estaba grabando las confesiones de Carlos y advirtiéndome sobre cabañas y tratando de ayudar. No tenía sentido. Le pregunté por qué estaba haciendo esto. ¿En serio? La verdad. Estuvo silencioso por tanto tiempo que pensé que había colgado. Porque podría haber advertido a mi hermana, finalmente dijo. Los amigos de su esposo sabían lo que estaba haciendo. Todos lo sabíamos. Habíamos visto los moretones. Lo escuchamos hablar de ella como si fuera nada, y ninguno de nosotros dijo algo. Pensamos que no era nuestro asunto, que era entre esposo y esposa. Terminó en el hospital con una fractura de cráneo. Y yo terminé viviendo con el hecho de que podría haberlo detenido, que debería haberlo detenido. Había más silencio, sonidos de tráfico. Alguien gritando en el fondo. Luego preguntó dónde estaba, si estaba segura. Le dije que no le iba a decir eso. Dijo que entendía. Me dio su número y me dijo que llamara si necesitaba algo. Dijo que podía enviar dinero si me quedaba sin. Luego se ofreció a enviarme por correo la grabación de Carlos en el bar.
Le di una dirección de correo que acababa de hacer en el teléfono prepagado. Una combinación aleatoria de letras y números, nada rastreable hacia mí. Colgamos. 20 minutos después, la grabación apareció en mi bandeja de entrada. La escuché 3 veces, mis manos temblando. La voz de Carlos estaba pastosa pero lo suficientemente clara. Hablando sobre la situación de Roberto, sobre la esposa que necesitaba un ajuste de actitud, sobre la cabaña y el plan. Nunca dijo mi nombre. Nunca dijo el nombre de Roberto. Pero el contexto era obvio si sabías qué buscar. Mencionó el juego de póker, el garaje, enseñarle a alguien una lección sobre interrumpir, sobre respeto. No era suficiente para la policía, no por sí solo, pero era algo más de lo que había tenido antes. Prueba de que no estaba loca, que no era todo en mi cabeza. El lunes por la mañana me encontré con Patricia en su oficina. Era un edificio pequeño que compartía con un agente de seguros. Su espacio era solo un cuarto con un escritorio, un archivero y un calendario de pared cubierto de fechas y direcciones de propiedades. Tenía 4 propiedades para limpiar. El trabajo tomó 6 horas. Me pagó 90 euros en efectivo al final, contando los billetes cuidadosamente. Pregunté si había más trabajo el resto de la semana. Dijo martes y viernes seguro, tal vez jueves, dependiendo de las mudanzas. Le dije que podía trabajar cualquier día que necesitara. Me miró por un largo momento. ¿Tienes algún lugar donde quedarte?, preguntó. Le dije que estaba en un motel. Preguntó. ¿Cuál? Dudé, pero le dije. Asintió como si lo hubiera esperado. Ese lugar cobra demasiado, dijo. Tengo una propiedad, un apartamento eficiencia, se renta por semana, 300. No es elegante, pero está limpio y seguro. ¿Te interesa? Pregunté dónde estaba. Me dio una dirección. Dijo que el inquilino actual se mudaba el miércoles. Podía verlo entonces y mudarme el jueves si quería. Las matemáticas funcionaban. Si limpiaba 3 días esta semana, tendría cerca de 300. Combinado con lo que me quedaba, podía pagarlo. Le dije que sí. Hizo una nota en su calendario. Encontré un motel diferente esa noche. Más barato que el último, lo que significaba más sucio, pero necesitaba estirar mi dinero. El cuarto tenía un olor raro y la TV apenas funcionaba, pero la puerta se cerraba con llave y eso era lo que importaba. Me senté en la cama y comí comida de gasolinera para la cena. Un sándwich que sabía a plástico, papitas, una barra de dulce que se suponía era chocolate, pero tenía esa textura cerosa que significaba que era principalmente aceite. Martes y viernes, limpié para Patricia. Jueves, llamó con 3 propiedades más. Todos trabajos pequeños que solo necesitaban limpieza profunda entre inquilinos. Para el final de la semana, había ganado casi 300 euros. Combinado con lo que había ahorrado, tenía poco más de 1000 euros en efectivo. Se sentía como una fortuna y nada al mismo tiempo. El miércoles por la tarde, Patricia me mostró el apartamento eficiencia. Estaba en un sótano apenas más grande que una unidad de almacenamiento. El techo era lo suficientemente bajo que una persona alta tendría que agacharse. Un cuarto con baño adjunto, un lavabo, una mini nevera, una parrilla eléctrica, una ventana cerca del techo que daba al nivel del suelo, así que todo lo que podías ver eran los pies de la gente caminando. Pero estaba limpio. La puerta tenía una buena cerradura, y Patricia dijo que era dueña del edificio, así que si tenía algún problema, podía llamarla directamente. Sin casero con quien tratar, sin contrato que firmar que Roberto pudiera rastrear de alguna manera, solo efectivo semanal, y podía quedarme tanto como quisiera. Me mudé el jueves por la noche. Todas mis posesiones cabían en 2 viajes desde mi auto, una bolsa de ropa, mis artículos de aseo, los materiales de limpieza que Patricia me había dado. Eso era todo. Todo lo que poseía en el mundo. Por primera vez desde que me había ido, tenía algo que se parecía a la estabilidad. Era frágil y temporal, y podía desaparecer en cualquier momento. Pero era mío. Me lo había ganado. Roberto no sabía dónde estaba. No podía controlar lo que hacía. No podía decirme que estaba exagerando o haciendo montañas de granitos de arena. Esa primera noche en el apartamento eficiencia, me acosté en la cama, que realmente era solo un colchón en una estructura de metal, y miré al techo. Podía escuchar pasos de la gente en el edificio de arriba, agua corriendo por las tuberías, conversaciones ahogadas, sonidos de ciudad que significaban que no estaba completamente sola, aunque nunca me había sentido más aislada en mi vida. Pensé en llamar a mi mamá, pero aún no podía enfrentarlo. No podía admitir que había tenido razón, y había desperdiciado años defendiendo a un hombre que me había golpeado y planeado algo peor. Eventualmente tendría que hacerlo, pero no aún. No mientras todo estuviera tan crudo. Miguel envió un mensaje al teléfono prepagado una vez, solo verificando si estaba bien. Respondí que estaba bien. Me envió un pulgar arriba de vuelta y no envió más mensajes. Aprecié que no estuviera presionando, no tratando de insertarse en mi vida o hacerse el héroe.
Me había dado información y luego se había retirado. Me establecí en una rutina. Trabajar para Patricia de lunes a jueves. Hacer compras en tiendas de descuento donde podía hacer que 20 euros duraran una semana de comida. Cocinando comidas simples en la parrilla eléctrica. Pasta con mantequilla, sopa enlatada, sándwiches, nada que requiriera más de una olla o sartén. El apartamento Eficiencia tenía esa ventana pequeña cerca del techo. A veces me sentaba en el piso y observaba los pies de la gente caminar en la banqueta de arriba. Zapatos caros, zapatos baratos, tenis, tacones. Cada par de pies representaba una persona con su propia vida, sus propios problemas. Me preguntaba si alguno de ellos estaba huyendo de algo también. Si alguno de ellos había dejado todo atrás y estaba empezando de nuevo en un apartamento de sótano con 1000 euros y un trabajo de limpieza. 3 semanas después de que me fui, estaba limpiando una propiedad de renta cuando sonó mi teléfono prepagado. Número desconocido. Casi no contesto. Pero podría haber sido Patricia llamando desde un teléfono diferente o un inquilino potencial con una pregunta. Contesté. Era mi mamá. Antes de que pudiera preguntar cómo había conseguido este número, empezó a hablar. Roberto me llamó, dijo. Dijo que has estado desaparecida por 3 semanas, que tuviste algún tipo de colapso y desapareciste. Quería saber si había sabido de ti. Estaba llorando, realmente llorando, hablando sobre lo preocupado que estaba, sobre cómo solo quería saber que estabas segura. Me senté en el piso del baño que había estado tallando. Mis manos temblaban. Los guantes de hule aún estaban puestos. Pregunté qué le había dicho. Nada, dijo. Le dije que si querías hablar con él, lo harías. Luego colgué. Pero cariño, ¿qué está pasando? ¿Estás segura? Por favor, dime que estás segura. La amabilidad en su voz rompió algo. Empecé a llorar, aún sentada en el piso del baño con mis guantes de hule puestos y vapores de limpiador químico haciendo que mis ojos lloraran. Le conté todo. El juego de póker, la bofetada, la nota de Miguel, la cuerda y la lona, huyendo, el motel, Patricia, el apartamento Eficiencia. Todo salió en una oración larga corrida. Escuchó sin interrumpir. Cuando finalmente dejé de hablar, estuvo silenciosa por un momento. Podía escucharla respirar. Podía imaginarla parada en su cocina, probablemente en el mostrador donde el teléfono estaba conectado a la pared, porque se rehusaba a usar un celular. ¿Dónde estás?, preguntó. Iré por ti ahora mismo. Puedes quedarte conmigo. Lo resolveremos juntas. Le dije que no podía decirle eso. Aún no. Que necesitaba resolver algunas cosas primero. Preguntó si tenía dinero, si estaba comiendo, si estaba segura, si tenía calor por las noches. Todas las preguntas de mamá que me hicieron llorar más. Le dije que sí a todo, aunque las primeras 2 no eran completamente ciertas. No estaba comiendo suficiente. El dinero se estaba acabando más rápido de lo que esperaba, pero estaba segura, y tenía calor, y estaba lejos de Roberto, y eso tenía que ser suficiente por ahora. Me hizo prometer llamarla una vez a la semana para hacerle saber que estaba viva. Me dio su número de celular, que aparentemente había conseguido finalmente solo para esto, para que también pudiera enviarle mensajes. Antes de colgar, dijo una cosa más. Estoy orgullosa de ti por irte. Sé que eso no ayuda ahora. Sé que tienes miedo y estás sola, y probablemente piensas que voy a decir, te lo dije, pero no lo haré. Solo estoy orgullosa. Hiciste lo correcto, lo difícil, y te amo. Después de la llamada, me quedé sentada en ese piso del baño por mucho tiempo. Luego terminé de limpiar la propiedad y seguí con la siguiente. Patricia verificó mi trabajo al final del día y dijo que era de lo mejor que había hecho. No le dije que había pasado 20 minutos llorando en un baño. Solo tomé mi efectivo y me fui a casa a mi apartamento de sótano. Una semana después, Patricia preguntó si estaría interesada en administrar propiedades para ella. Se estaba poniendo mayor y quería ir más despacio. La administración significaría más dinero, pero también más responsabilidad. Tratar con inquilinos y contratistas, hacer visitas para posibles arrendatarios, manejar papeleo y reparaciones, cobrar renta, todo el trabajo administrativo del que estaba cansada. Le dije que lo pensaría. Esa noche, en mi apartamento Eficiencia, saqué mi teléfono real por primera vez en semanas. Lo encendí, esperando que estuviera muerto, pero aún tenía una pequeña carga. Inmediatamente, empezó a vibrar con notificaciones, mensajes de texto y llamadas perdidas y correos de voz. Docenas de ellos, tal vez cientos, la mayoría de Roberto, algunos de números que no reconocía. Algunos de compañeros de trabajo de la farmacia preguntando si estaba bien. Uno de mi gerente diciendo que mi trabajo aún estaba disponible si regresaba dentro de 30 días, pero después de eso, tendrían que contratar a alguien más. No leí ni escuché ninguno de los mensajes de Roberto. Fui directamente a configuraciones y cambié mis contraseñas, correo,
cuentas bancarias, todo. Luego bloqueé el número de Roberto. Se sintió significativo, como si estuviera tomando una decisión en lugar de solo reaccionar, tomando control de algo, aunque fuera pequeño. Había un correo de voz de mi hermano. Casi lo borré sin escuchar, pero la curiosidad pudo más. Lo reproduje. Su voz era vacilante. Oye, soy yo. Mamá me contó lo que pasó. No voy a decirte, lo dije. Solo quiero que sepas que si necesitas algo, estoy aquí. Dinero, un lugar donde quedarte, alguien con quien hablar, lo que sea. Llámame si quieres o no. Solo sabe que la opción está ahí. Guardé el correo de voz. No regresé la llamada aún, pero tampoco lo borré. Se sentía como una puerta abriéndose ligeramente. No lo suficiente para pasar, pero suficiente para ver luz del otro lado. Le dije sí a Patricia sobre la posición de administración. Pareció aliviada. Pasamos las siguientes 2 semanas conmigo entrenándome en todo. Cómo evaluar inquilinos, cómo manejar solicitudes de mantenimiento, qué contratistas eran confiables y cuáles cobraban demasiado, cómo tratar con gente que no pagaba renta a tiempo, cómo documentar todo en caso de que alguna vez hubiera problemas legales. Para el final, estaba manejando 3 propiedades por mi cuenta, mostrando apartamentos a inquilinos potenciales, cobrando renta, coordinando reparaciones. Patricia me pagaba 400 euros a la semana, lo que se sentía como más dinero del que había visto en mi vida. Pagué mi renta semanal a Patricia y aún tenía dinero sobrante. Empecé a ahorrar otra vez, compré mejor comida en el supermercado. Me corté el cabello por primera vez en meses. Habían pasado 2 meses desde que me fui. El moretón había desaparecido hace tiempo, aunque a veces tocaba mi mejilla y juraba que aún podía sentirlo, como si el dolor hubiera dejado una marca más profunda que la piel. Había recuperado algo del peso que había perdido por el estrés y la comida irregular. Mi apartamento eficiencia se sentía menos como esconderme y más como vivir. Pero aún miraba constantemente sobre mi hombro. Aún sentía mi corazón acelerarse cuando los autos se ralentizaban cerca de mí. Aún soñaba sobre la cabaña y despertaba en sudores fríos preguntándome qué habría pasado si me hubiera quedado. Si Miguel no hubiera dejado esa nota, si no hubiera sido lo suficientemente valiente para correr. Miguel envió otro mensaje a principios de noviembre. Pensé que deberías saber. Roberto se mudó, empacó su apartamento y dejó la ciudad. Nuevo trabajo en otro estado según Carlos. Tal vez Phoenix o Tucson, en algún lugar en Arizona. Parece que está siguiendo adelante. No sabía cómo sentirme sobre eso. Alivio principalmente, pero también algo más. Enojo de que pudiera simplemente irse, empezar de nuevo en algún lugar nuevo, tener un nuevo comienzo. Mientras yo estaba tallando baños y viviendo en un sótano y saltando con las sombras, mientras tenía pesadillas y ataques de pánico y no podía confiar en nadie. Le pregunté a Miguel si sabía dónde en Arizona. Dijo que Carlos no estaba claro en los detalles, solo en algún lugar al sur, caliente, lejos de aquí. Que Roberto le había dicho a la gente que nos habíamos separado y que me había mudado de vuelta con la familia, que estaba listo para un nuevo comienzo, encontrándose a sí mismo. Todos los clichés que la gente usa cuando quiere reescribir la historia. Esa noche, llamé a mi mamá. Le conté sobre Roberto yéndose. Preguntó si iba a venir a casa ahora, de vuelta a mi pueblo natal, de vuelta a lugares familiares y gente que me conocía. Me di cuenta de que no sabía dónde estaba casa ya. El apartamento que había compartido con Roberto había desaparecido, vaciado, probablemente rentado a alguien más ya. Mi casa de la infancia era donde vivía mi mamá, pero tenía 31 años. Esa tampoco era casa. No realmente. Tal vez este apartamento eficiencia en un pueblo del que nunca había escuchado hace 3 meses era casa ahora. O tal vez ningún lugar era casa. Tal vez casa era algo que tendría que construir desde cero, pedazo por pedazo, día por día. Le dije a mi mamá que visitaría pronto, pero no estaba lista para mudarme de vuelta. Dijo que entendía, aunque pude escuchar la decepción en su voz, la preocupación. Me quería cerca donde pudiera verme, asegurarse de que estaba comiendo suficiente, asegurarse de que estaba segura. Pero necesitaba hacer esto sola. Necesitaba probarme a mí misma que podía sobrevivir sin nadie más. Patricia me ofreció una sociedad en diciembre. Quería semi-retirarse, y había probado ser capaz. Dividiríamos el negocio 60-40 a su favor hasta que pudiera comprarla completamente. Tomaría años, tal vez una década. Pero era una oportunidad, una real, un futuro que no involucraba a Roberto o huir o esconderse. Dije que sí. Hicimos papeles con un abogado que Patricia conocía, una mujer que había manejado todos los asuntos comerciales de Patricia por 20 años. El abogado me hizo preguntas sobre activos y pasivos y cosas que apenas entendía. Patricia me guió a través de todo, explicó qué significaba cada cláusula, se aseguró de que entendiera lo que estaba firmando. Firmé mi nombre en los documentos y sentí algo cambiar. Este era un futuro.
No el futuro que había imaginado cuando era más joven. No la cerca blanca y niños y matrimonio feliz que pensé que tendría, pero un futuro real y tangible de todos modos. Algo sólido en lo que podía construir. 6 meses después de que me fui, me mudé a un apartamento real. Un dormitorio sobre tierra con ventanas que dejaban entrar luz real. Podía ver el cielo, podía ver árboles, podía ver pájaros volando. Compré muebles de tiendas de segunda mano, un sofá que estaba ligeramente gastado pero cómodo, una mesa de cocina con sillas desparejas, platos que no combinaban todos, pero servían su propósito. Aprendí a cocinar más que comidas de parrilla eléctrica. Probé recetas que encontré en línea. Quemé cosas y aprendí de ello. Mejoré gradualmente. Adopté un gato del refugio, una cosa naranja despeinada que había estado ahí por 8 meses porque era malo con todos. Silbaba a los trabajadores, arañaba a cualquiera que tratara de acariciarlo. El refugio estaba hablando de sacrificarlo porque nadie lo quería. Lo llevé a casa, lo nombré Phoenix porque se sentía apropiado. Le gusté por alguna razón. Dormía en mi cama, se sentaba en mi regazo mientras veía TV. Solo me arañó una vez, y eso fue porque accidentalmente pisé su cola. Mi hermano vino a visitarme en enero. Pasamos un fin de semana juntos, no hablando sobre Roberto o los años que habíamos estado distanciados, solo existiendo en el mismo espacio otra vez. Trajo pizza y cerveza. Vimos fútbol, aunque a ninguno de nosotros realmente nos importaba el fútbol. Me contó sobre su trabajo, su novia, su vida. Le conté sobre las propiedades que estaba administrando, sobre Patricia, sobre Phoenix, el gato. Antes de irse, me abrazó y me dijo que parecía más fuerte, diferente. No estaba segura si eso era cierto, pero no me sentía tan frágil como solía. No sentía que pudiera quebrarme en cualquier momento. Me dio su nuevo número de teléfono. Dijo que llamara en cualquier momento, que manejaría hacia arriba cuando lo necesitara. Sin preguntas. Un año después de que me fui, Miguel envió un mensaje final. Bloqueé a Carlos. Bloqueé el nuevo número de Roberto que conseguí a través de amigos mutuos. Bloqueé a todos de ese tiempo. He terminado con todos ellos. Solo quería que supieras que no tienes que preocuparte por mí pasando información o que se enteren sobre ti a través de mí. Estás completamente fuera de su radar. Espero que estés bien. Espero que estés segura y feliz. Le agradecí. Le dije que apreciaba todo lo que había hecho. Que advertirme probablemente había salvado mi vida. Respondió que estaba contento de que su hermana también estuviera mejor. Se había mudado al otro lado del país y estaba en terapia y había conocido a alguien que la trataba bien. Que ambas habíamos salido. Luego borré su número. Ese capítulo estaba cerrado. Puerta cerrada, cerradura girada. Patricia se retiró completamente 2 años después de que empecé a trabajar para ella. Tenía 72 y estaba cansada. Quería viajar con su esposo mientras ambos aún estuvieran lo suficientemente saludables. La compré usando un préstamo comercial pequeño de una cooperativa de crédito que se especializaba en ayudar a mujeres a iniciar negocios. La compañía de administración de propiedades era mía ahora. Contraté a 2 personas para ayudar con limpieza y mantenimiento. Teníamos 12 propiedades bajo administración y estábamos activamente buscando más. Había construido algo, no exactamente desde cero, porque Patricia lo había empezado. Pero había tomado lo que me había dado y lo hice crecer. Lo hice mío. Puse mi nombre en tarjetas de negocios y formularios de impuestos y cuentas bancarias. Me convertí en alguien nueva, alguien capaz, alguien que podía manejar problemas y tomar decisiones y dirigir un negocio. 3 años después de que me fui, finalmente solicité el divorcio. Lo había postergado por razones complicadas. Miedo de que me pusiera de vuelta en el radar de Roberto, incertidumbre sobre si necesitaba un abogado, el costo de honorarios legales. Pero principalmente, había estado congelada, incapaz de dar ese paso final, esperando tal vez que si solo esperaba lo suficiente, se resolvería mágicamente de alguna manera. Mi hermano me conectó con un abogado que conocía especializado en casos de violencia doméstica. Una mujer llamada Victoria, que había estado haciendo este trabajo por 20 años. Tomó mi caso sin requerir un anticipo. Dijo que resolveríamos el pago una vez que todo estuviera resuelto. Ella manejó todo, presentó el papeleo, se encargó de notificar a Roberto en Arizona, navegó el sistema legal que parecía diseñado para ser tan complicado como fuera posible. Roberto no lo contestó. Firmó los papeles y los envió de vuelta dentro de una semana. Según Victoria, ya se había casado de nuevo, se había seguido adelante completamente. El divorcio se finalizó un martes por la mañana en marzo. Estaba limpiando un garaje en una de las propiedades de renta cuando Victoria llamó para decirme. Me senté en mi camioneta después, rodeada de bolsas de basura y muebles viejos que los inquilinos habían dejado, y traté de sentir algo significativo, alivio, o tristeza, o enojo, o cierre. Pero principalmente, solo me sentí cansada. Cansada de pensar en Roberto.
cansada de dejarlo ocupar espacio en mi cabeza, cansada de definirme por lo que había pasado en lugar de lo que estaba pasando ahora. Esa noche, conocí a mi mamá para cenar. Había estado visitándome mensualmente desde que me mudé al apartamento real. Habíamos reconstruido nuestra relación lentamente, cuidadosamente. No dijo, te lo dije, aunque podría haberlo hecho. Solo se presentó, trajo comestibles cuando estaba corta de dinero, me ayudó a pintar mi apartamento, se sentó conmigo cuando tuve días malos y no podía parar de llorar sin razón. Durante la cena, preguntó qué iba a hacer ahora. Le dije que no sabía. Seguir trabajando, seguir construyendo el negocio. Tal vez viajar algún día cuando tuviera suficiente dinero ahorrado. Dijo que sonaba bien. Dijo que estaba orgullosa de mí. Lo dijo más veces de las que podía contar. Como si estuviera tratando de compensar todas las veces que había necesitado escucharlo y no lo había escuchado. Antes de que dejáramos el restaurante, me entregó un sobre. Adentro había un cheque por 5.000 euros. Traté de devolvérselo, pero se rehusó. Ni siquiera lo tomaría de vuelta para guardármelo. Es del dinero que tu papá te dejó, dijo. Lo he estado guardando en una cuenta separada, esperando el momento correcto. Este se siente como el momento correcto. Úsalo para lo que necesites. Enganche para una casa, gastos del negocio, fondo de emergencia, lo que sea. Usé el dinero para el enganche de una casa pequeña, 2 dormitorios, un patio para Phoenix, una cocina con una estufa real y espacio de mostrador real. Necesitaba trabajo. Los azulejos del baño estaban agrietados. La alfombra estaba manchada y vieja. La puerta trasera no cerraba bien, pero era mía. No había nombre de nadie más en la hipoteca. Nadie que pudiera quitármela o usarla en mi contra. Pasé fines de semana arreglando cosas. Aprendí a rejuntar azulejos de videos de YouTube. Reemplacé la alfombra con piso laminado barato que instalé yo misma. Arreglé la puerta con ayuda de uno de mis contratistas, que se apiadó de mí cuando vio lo mal que estaba midiendo las cosas. Pinté cada cuarto. Elegí colores que me gustaran sin preocuparme por lo que pensara alguien más. 4 años después de que me fui, estaba sentada en mi porche trasero viendo el atardecer cuando pensé en Roberto por primera vez en meses. No con miedo o enojo, solo una curiosidad distante sobre quién era ahora, si había cambiado, si su nueva esposa estaba segura, si había aprendido algo, o si estaba haciendo las mismas cosas a alguien más. Esperaba que estuviera segura, pero también sabía que la esperanza probablemente no era suficiente. Las estadísticas decían que hombres como Roberto no cambiaban, que el abuso siguió patrones, que su nueva esposa probablemente también estaba caminando sobre cáscaras de huevo, probablemente haciendo excusas por él, probablemente defendiéndolo con amigos que estaban preocupados, probablemente dirigiéndose hacia su propio punto de quiebre. 5 años después de que me fui, contraté a una mujer que me recordaba a mí misma. Era callada, nerviosa. Tenía un moretón en su muñeca que trataba de esconder con pulseras, mangas largas en verano. Excusas sobre ser torpe. No hice preguntas. Solo le di un trabajo. Le pagué en efectivo. Le dije que podía usar mi dirección para correo si necesitaba algún lugar seguro para recibir cosas. Me miró por un largo momento cuando dije eso, como si estuviera tratando de decidir si podía confiar en mí. Un mes después, preguntó si conocía algún lugar para rentar barato. Le conté sobre el apartamento Eficiencia, cómo me había salvado una vez, cómo Patricia me había dado una oportunidad cuando más lo necesité, cómo a veces tenías que empezar en un sótano antes de poder llegar arriba. Se mudó la siguiente semana. No indagué en su situación, pero me aseguré de que supiera que mi puerta estaba abierta si necesitaba algo. Le pagué un poco más. Le di horas extra cuando pude. Le enseñé cómo administrar propiedades para que tuviera habilidades más allá de la limpieza. Era buena en eso. Orientada a los detalles, responsable, llegaba a tiempo todos los días como si el trabajo importara, porque probablemente importaba. Fue entonces cuando entendí por qué Miguel me había ayudado, por qué había arriesgado que Roberto se enterara. No se trataba de arreglar su error con su hermana, se trataba de romper un ciclo. Sobre ser la persona que vio algo y dijo algo en lugar de mirar hacia otro lado. Sobre hacer lo correcto incluso cuando era difícil o peligroso, o podía volverse en tu contra. 6 años después de que me fui, mi negocio tenía 20 propiedades bajo administración. Había contratado a 4 empleados, había pagado mi camioneta y la mitad de mi hipoteca. Había aprendido a dormir toda la noche sin despertarme en pánico. Había dejado de verificar sobre mi hombro cada vez que un auto se ralentizaba. Dejé de saltar cuando alguien se acercaba detrás de mí inesperadamente. Dejé de estremecer cuando la gente alzaba sus voces o se movía demasiado rápido. Mi mamá preguntó si alguna vez saldría con alguien otra vez. Le dije que tal vez algún día, pero no estaba buscando. No estaba interesada en darle a alguien ese tipo de acceso a mi vida otra vez. Dijo que entendía, aunque pude decir que se preocupaba de que estaría sola para siempre,
que dejaría que lo que pasó con Roberto me arruinara para cualquier relación futura. Pero no estaba sola. Tenía mi negocio, mis empleados, Phoenix, el gato que ahora estaba gordo y consentido, mi mamá y hermano a quienes veía regularmente, la mujer en el apartamento Eficiencia que a veces me enviaba fotos de comidas que había cocinado, orgullosa de aprender a alimentarse. Tenía comunidad aunque no tuviera romance. Tenía propósito aunque no tuviera asociación. 7 años después de que me fui, recibí un mensaje en las redes sociales de un nombre que no reconocí. El mensaje era simple. Escuché sobre tu compañía de administración de propiedades, sobre cómo ayudas a mujeres que necesitan un nuevo comienzo. Necesito ayuda. ¿Podemos hablar? Tengo miedo. No sé qué más hacer. Miré el perfil. Era la nueva esposa de Roberto, la mujer con quien se había casado justo después de nuestro divorcio. Su foto de perfil mostraba a una mujer sonriente con cabello largo y oscuro, recogido en una cola de caballo ordenada, de aspecto profesional, el tipo de mujer que parecía organizada desde afuera. En otras fotos, pude ver señales, mangas largas en verano, lentes de sol en interiores, posicionamiento cuidadoso en fotos grupales que sugería que estaba escondiendo algo. Parada ligeramente detrás de Roberto con su mano agarrando su hombro, de una manera que se veía protectora para cualquiera que no supiera mejor. Miré fijamente ese mensaje por mucho tiempo. Mis manos temblaban. Parte de mí quería ignorarlo, pretender que no lo había visto, mantener a Roberto en mi pasado donde pertenecía. Pero recordé estar en ese baño en el trabajo, buscando refugios de violencia doméstica en Google, demasiado asustada para hacer la llamada. Recordé la nota de Miguel bajo mi puerta. Recordé a Patricia dándome un trabajo y un apartamento. Recordé a toda la gente que me había ayudado cuando no tenían que hacerlo. Respondí, le dije que sí, podíamos hablar. Le di mi número de teléfono, dije que llamara en cualquier momento, día o noche. Llamó 3 horas después mientras estaba haciendo papeleo en mi oficina en casa. Su voz era suave, incierta, como si tuviera miedo de que alguien pudiera estar escuchando. Nos encontramos 2 días después en una cafetería 2 pueblos más allá. Era más joven que yo, tal vez 28. Bonita de una manera que se veía frágil, como si pudiera romperse si la miraras muy fuerte. Tenía una bufanda envuelta alrededor de su cuello a pesar del clima cálido. Cuando alcanzó su café, vi moretones en su muñeca, morado y amarillo, recientes. No perdió tiempo. Me dijo que había encontrado papeles de divorcio mientras Roberto estaba en el trabajo. Mi nombre estaba en ellos. Me había buscado, encontró el sitio web de mi negocio, leyó entre líneas de mis descripciones cuidadosamente redactadas sobre proporcionar nuevos comienzos y segundas oportunidades a mujeres que las necesitaban. Había juntado lo que el sitio web no decía abiertamente. Necesito irme, dijo. Pero no sé cómo. Controla todo. Mi dinero, mi teléfono, mi auto está a su nombre. ¿A dónde voy? ¿Qué me pongo? ¿Con quién hablo? No tengo a nadie. Me hizo cortar relaciones con mi familia. Dijo que eran tóxicos y necesitaba límites. No sé qué hacer. Siento que me estoy volviendo loca, como si tal vez yo sea el problema y él tenga razón y esté exagerando sobre todo. Escuché mientras hablaba. Su historia era diferente en detalles, pero igual en forma. El encanto al principio, lo romántico que había sido, lo atento, el lento apretón del control que se sentía como amor hasta que no, el aislamiento de amigos y familia que pasó tan gradualmente que no se dio cuenta hasta que fue hecho, el miedo que creció y creció hasta que ocupó todo el espacio en su pecho. Aún no había sido golpeada. Bueno, la había empujado algunas veces, la había aventado contra paredes cuando estaba enojado, le había agarrado los brazos lo suficientemente fuerte para hacer moretones, pero no la había golpeado con el puño cerrado. No la había abofeteado en la cara frente a testigos, pero sabía que venía. Podía sentirlo creciendo, la manera en que la miraba cuando decía algo incorrecto, la tensión en sus hombros cuando hacía preguntas, la manera en que sus amigos hablaban sobre esposas necesitando ser puestas en su lugar. De la misma manera que Carlos y los otros habían hablado en ese juego de póker hace 7 años. Le conté sobre la nota de Miguel, sobre la cuerda y la lona, sobre la cabaña que nunca había visto, pero que aún perseguía mis pesadillas, sobre huir con 800 euros y no saber dónde terminaría. Le dije que tenía razón en confiar en sus instintos, que empeoraría, que siempre empeoraba, que los empujones se convertirían en golpes, que los golpes se convertirían en peor, que las estadísticas sobre mujeres que se quedaban no estaban a su favor. Luego le conté sobre Patricia, sobre el apartamento Eficiencia, sobre construir una vida de casi nada y una determinación de no regresar, sobre lo difícil que era, pero lo posible que era, sobre cómo ella también podía hacerlo si quería, si estaba lista. Le di mi número otra vez, aunque ya lo tenía. Le dije que llamara cuando estuviera lista. 2 semanas después, llamó. Dijo que Roberto se iba de viaje por trabajo, una conferencia en Nevada. 4 días. Necesitaba irse mientras él estaba fuera. Antes de que regresara, antes de que pudiera detenerla.
Manejé 3 horas a Phoenix para encontrarme con ella. La ayudé a empacar una bolsa, mientras sus manos temblaban tan fuerte que apenas podía sostener algo. Tuve que cerrarle la cremallera. Solo tomamos cosas que no se notarían inmediatamente. Ropa de atrás de su armario, artículos de aseo de debajo del lavabo, su acta de nacimiento y tarjeta de seguro social que había escondido en un libro. Dejamos todo lo demás. Sus joyas, su laptop, su teléfono, todo rastreable, todas maneras en que Roberto podía encontrarla. La conduje de vuelta a mi pueblo a través de la noche. Lloró la mayor parte del camino. Lágrimas silenciosas que trataba de limpiar antes de que pudiera notarlas. No dije nada. Solo manejé y la dejé procesar lo que había hecho, lo que había dejado, lo que venía después. La instalé en el apartamento Eficiencia que había estado vacío desde que la última mujer había ahorrado suficiente para mudarse. Se veía igual que cuando había vivido ahí. Mismo techo bajo, misma ventana pequeña mostrando pies caminando, mismo baño apenas lo suficientemente grande para darse vuelta, pero tenía una cerradura en la puerta, y eso era lo que importaba. Le di un trabajo, le pagué en efectivo, la ayudé a abrir una cuenta bancaria que Roberto no pudiera rastrear. Le enseñé cómo limpiar propiedades de renta y cómo hablar con inquilinos y cómo manejar solicitudes de mantenimiento. Le enseñé cómo pararse derecha después de años de hacerse pequeña, cómo tomar decisiones sin cuestionarse, cómo existir sin constantemente verificar sobre su hombro. Me preguntó una vez si tenía miedo, si me preocupaba que Roberto se enterara de que la había ayudado. Le dije que sí. Estaba aterrorizada, pero tenía más miedo de lo que pasaría si nadie la ayudaba, de lo que pasaría si se quedaba, de leer sobre ella en las noticias algún día. Otra mujer que había pedido ayuda y nadie había escuchado. Esa noche, verifiqué 2 veces todas mis cerraduras. Me aseguré de que mi alarma estuviera puesta. Le mandé un mensaje a mi hermano dónde estaría el día siguiente por si acaso. Le dije que si no sabía de mí para las 6 de la tarde que llamara a la policía. Viejos hábitos, viejos miedos. Nunca se fueron completamente. Probablemente nunca lo harían. Pero tampoco la fuerza que había construido, el conocimiento de que había sobrevivido, que había tomado una nota debajo de una puerta y la había convertido en una vida, en un negocio, en algo real y sólido, que había ayudado a otras 2 mujeres a hacer lo mismo, tal vez más en el futuro. Tal vez seguiría haciendo esto, mientras las mujeres necesitaran ayuda para irse. 8 años después de que me fui, aún estaba aquí, aún dirigiendo mi negocio, aún ayudando a mujeres que necesitaban un nuevo comienzo, aún mirando sobre mi hombro a veces, aún despertándome de pesadillas sobre cabañas y cuerda y cosas que casi pasaron pero no pasaron. Pero estaba aquí, y Roberto estaba donde fuera que estuviera, y la distancia entre nosotros se había convertido en su propia forma de libertad. No perfecta, no sanada, no sin cicatrices y miedos y daño que tal vez nunca se repararía completamente, pero real y mía y suficiente.